Pues enhorabuena, quiero darle las gracias por esta invitación a mis pastores y quiero en esta hora compartirles la palabra de Dios con un tema que preparé, se llama, yo lo titulé Siervos prudentes o insensatos. Quiero darle gracias a Dios, vamos a orar por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, te damos gracias, bendito Dios, por darnos esta oportunidad de estar aquí, de compartir tu santa palabra. En esta hora yo pido la guía del Espíritu Santo que me guíe a poder predicar conforme a la voluntad de mi Padre. En esta hora doy gracias por este tiempo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues quiero predicarte en esta mañana la palabra de Dios en el libro de Mateo 25:1 y como título, pues se los había comentado hace un momento, es siervos prudentes o insensatos. Y dice aquí en la palabra de Dios en Mateo 25:1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y dice aquí en la palabra de Dios, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estamos viendo aquí una tremenda situación en estas dos mujeres que, bueno, en este tipo de mujeres, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes estaban preparadas, las insensatas no se prepararon, las insensatas se confiaron. Mi amado, tú y yo no nos tenemos que confiar, nos tenemos que estar preparando día a día, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronto. Si no nos preparamos, la puerta se va a cerrar. Hasta estos momentos la puerta está abierta y nos tenemos que preparar para que no seamos imprudentes, no seamos insensatos. Cuando no conocíamos de la palabra de Dios, no sabíamos qué era prepararnos. Éramos insensatos ante Dios, ante las personas, pero ahora que estamos en Cristo, que somos nuevas criaturas, tenemos este llamado a prepararnos. No podemos ignorar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra de Dios nos está hablando que es semejante al reino de los cielos, es semejante, y por lo tanto, de verdad que Dios nos está hablando, y quiero por favor ir al libro de Mateo,
Mateo 24, 43. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 43, 24, 43. Dice la palabra de Dios: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Déjame decirte, mi amado, que no sabemos la hora en que Jesucristo va a venir. Por tanto, si no sabemos la hora, tenemos que estar velando. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que estar velando. Y el velar es prepararte, es orar, es leer, alimentarte de la palabra de Dios. No podemos ignorar la salvación. Si nosotros nos confiamos, si cabeceamos, la puerta se va a cerrar. La puerta se va a cerrar. Entonces tenemos que ser prudentes. Despojémonos de toda insensatez. Despojémonos, de verdad. Miren, pues nuestro Dios no hace acepción de personas. Nuestro Dios no hace acepción de personas, pero se goza de esas personas que se están preparando, de esas personas que se están perfeccionando, que están viendo la manera de perfeccionar sus vidas delante de Él. Él quiere que seamos correctos, que seamos temerosos de Él. Vamos a leer en el libro de Job. Vamos a leer en el libro de Job 1:6, y dice aquí en la palabra de Dios, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Déjame decirte que Dios no hace acepción de personas, pero se agrada de todo aquel que hace estos 4 puntos que estamos viendo aquí en la vida de Job. 4 puntos bien importantes. Dios se agradó de Job. Él fue un claro ejemplo, Job. Obviamente Jesucristo fue el mayor ejemplo, pero Job fue un ejemplo de un hombre prudente. Aquí en la palabra de Dios dice 4 cosas bien importantes, y es las que yo quiero darte en esta hora. 4 cosas que yo vi, ¿verdad? Que él era perfecto delante de Dios. Él era perfecto, se estaba perfeccionando. A muchos yo sé que nos cuesta trabajo, pero lo tenemos que intentar. Dice aquí, ese es el primer punto, que él era perfecto, pero también dice que él era recto. Era una persona justa. Cuando nosotros aquí ahorita estamos batallando con ser justos, la palabra nos los está diciendo. Tenemos que ser justos, tenemos que ser rectos, nos tenemos que perfeccionar. Y el tercer punto dice que él era temeroso de Dios. La iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, tiene que tener ese temor de nuestro Padre. Tenemos que tener ese temor de nuestro Señor Jesucristo. Y el cuarto punto que yo vi acá en el libro de Job, el cuarto punto es apartado del mal. Si nosotros nos apartamos del mal, de toda maldad, de todo pecado,
de verdad que vamos a ser agradables delante de Dios. Vamos a agradar al Padre. Vas a ser su escogido. Él va a hablar bien de ti. Imagínate, no podemos ignorar el hecho de que Dios vas a ser especial para Él. De verdad, y lo vamos a ver más adelante. Y yo en esta hora quiero entrar a la meditación que yo estuve meditando en esta mañana. Estuve meditando y escribí: como hijos de Dios tenemos el llamado a ser prudentes. Tenemos un llamado. Es un llamado a que seamos prudentes. Cuando éramos gentiles, había en nuestra vida, éramos insensatos delante de Dios, delante de las personas, dábamos un mal testimonio. Pero ahora en Cristo, lo dice la palabra de Dios, somos nuevas criaturas y nuestra vida debe de cambiar, debe dar un giro para que nosotros vayamos perfeccionándonos en el amor de Jesucristo, vayamos perfeccionándonos y tengamos temor y seamos apartados del mal, de todas las maldades. Entonces, yo escribí acá características del prudente y del insensato. Y vi que hay tres formas, tres tipos de personas que actuamos mal delante de Dios. Y te voy a dar la primera, y vamos a empezar por los insensatos. Mira, el insensato normalmente no se prepara, no se congrega, no ora, no lee, no sirve, no se perfecciona, no es recto, no tiene temor de Dios, no es humilde, no ama, pero sobre todo no obedece. A veces de verdad es terrible o es triste ver que las personas buscan de Dios a veces porque son obligados, no cumplen los requisitos para llegar a esa perfección, no cumplen los requisitos para ser prudentes. O sea, siguen viviendo como insensatos, pero la palabra de Dios nos dice que nos tenemos que preparar. Y vamos con las personas, yo le puse acá que medio hacen las cosas y siguen siendo insensatos, medio hacen las cosas. Y dice aquí en la palabra de Dios que medio se preparan. Todas las cosas lo hacen a medias, medio se preparan, medio se congregan, medio oran, medio leen y medio sirven, medio se perfeccionan, medio son rectos, medio tienen temor de Dios, no son humildes, medio aman y pues medio obedecen. Entonces déjame decirte, mi amado, que el prudente cumple todos estos requisitos. De verdad. El prudente está preparado, el prudente se congrega, el prudente se prepara orando, se prepara leyendo la palabra de Dios, se prepara sirviendo, se va perfeccionando día a día y es recto delante de Dios, delante de su familia, delante de la iglesia. Tiene temor de Dios el prudente, es humilde, ama, pero sobre todo obedece. Mi amado, yo sé que hay más puntos, pero yo me enfoqué en estos puntos. Es necesario que nos estemos preparando en todos estos puntos que yo les acabo de dar. De verdad, prepárate, no ignores la palabra de Dios. No ignores la palabra de Dios. Necesitamos estar todos los días preparados. No busques a Dios a fin de año. No busques a Dios solamente los domingos. No busques a Dios solamente en la quincena.
No busques a Dios solamente cuando lo necesitas. Tenemos que ser prudentes, de verdad. Tenemos que ser prudentes, no tenemos que tomar a la ligera. Cristo viene y viene pronto y viene por una iglesia preparada. Si la iglesia no se está preparando, la iglesia se va a quedar, la puerta se va a cerrar. Mi amado, yo anhelo entrar. Y yo te voy a invitar a que tú entres, a que nos veamos allá en la eternidad. Y para esto quiero que me acompañes por favor al libro de Mateo, Mateo 7, 24. Te animo de verdad a que te prepares. Cuando nos preparamos, todas las cosas nos sirven para bien. Aquí vamos a leer esta palabra y de verdad que esta palabra nos va a dar una conclusión clara, ¿verdad? Dice aquí en la palabra de Dios, dice en Mateo 7:24, dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? La roca es Jesucristo. Si fundas tu vida en Jesucristo, tu vida, tu matrimonio, tu familia, aún tu trabajo, si lo fundas en Jesucristo, vas a ser prudente. Y dice aquí en el 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mi amado, si tu casa, tu vida, tu familia está fundada sobre la roca, no va a caer, de verdad, no va a caer. Dios te va a sostener, nuestro Señor Jesucristo te va a sostener. Y dice aquí más adelantito en el 26, dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y dice aquí en el 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Déjame decirte que cuando tú te apartas de la palabra de Dios, cuando te apartas de Jesucristo, viene una ruina a tu familia. Si tu vida no está fundada en la roca, si tu vida no es Jesucristo, si estás fundando tu vida en la arena, va a desvanecer, va a caer y va a ser grande la ruina. Mi amado, te animo, te exhorto a que nos preparemos. Nos tenemos que preparar y la palabra de Dios nos lo dice. No soy yo, es la palabra de Dios la que nos los está diciendo. Entonces, de verdad, yo te animo a que seamos prudentes, ¿verdad? Que cambiemos nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Y dice aquí en el 28, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mi amado, Jesucristo es un claro ejemplo. Lo dijo Él, no lo dijo el hombre, lo dijo Jesucristo. Él lo dijo. Entonces, yo te animo a que tu vida esté fundada, que tu fundamento sea Jesucristo. Si ese es tu fundamento, tu casa no va a caer. Si ese es tu fundamento, tu vida no va a caer. Tu trabajo no va a caer. Todo lo que nuestro Padre te ha dado se va a mantener firme, porque Él es fiel y justo para los que le aman. Entonces yo te animo, de verdad, te animo en esta mañana a que reflexiones. Reflexiona, de verdad. Estamos viviendo tiempos muy desagradables y si no nos preparamos, la puerta se va a cerrar. Y yo te quiero animar, si la puerta se cierra, vamos
a estar tocando, pero ya no va a ser el tiempo, ya no se te va a abrir. Si una puerta se cierra, ya no se va a abrir. Mi amado, si tú te preparas, acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a ser entregado, Él se apartó de sus discípulos y se fue a orar, se fue a preparar. Él es un claro ejemplo de lo que tenemos que hacer como hijos de Dios: apartarnos, buscar un lugar en lo secreto e ir a orar ante el Padre. Si tú te estás preparando y si no lo estás haciendo, yo te invito a que lo hagas. Tu siervo lo está haciendo y de verdad yo te animo a que lo hagas, y vas a ver la gloria de Dios en tu vida, en tu familia. Cuando Jesucristo se apartaba para ir a orar, Él regresó y encontró a sus discípulos como las 5 vírgenes insensatas. Los encontró dormidos, los encontró cabeceando, los encontró no preparados. Entonces yo te animo, mi amado, y de verdad créeme que Dios, cuando tú haces las cosas para Él, Dios se agrada de ti. Dios se agrada de ti y Él te va a decir: tú eres mi amado. Él te va a decir: en ti tengo complacencia. Él se va a gozar contigo y tú te vas a gozar con Él. Dice aquí en la palabra de Dios en Lucas 3:22, dice aquí en la palabra de Dios, y habla de Jesucristo, ¿verdad? Cuando fue su bautizo, dice aquí: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Déjame decirte que el Padre se complace con los que le aman, con los que se preparan, con los que hacen la voluntad de Él, no con los que hacen su propia voluntad. Él se complace contigo. Y déjame decirte que si tú te estás preparando, Él se goza. Él se goza. Y prepararse es predicar también la palabra de Dios. Hay muchos puntos: que prediques de la palabra de Dios, que prediques de Él, de verdad, y a Él le va a dar mucho gusto. Entonces yo te animo en esta mañana, te animo a que te prepares. Cristo viene en breve y nos tenemos que preparar todos los días, si es posible 3 veces al día. 3 veces del día tenemos que doblar rodilla delante de Dios y tenemos que tener ese encuentro con Él. No podemos, de verdad, no podemos ignorar. Y pues voy a orar hasta el jueves, voy a orar hasta el domingo, voy a orar hasta cuando sea la quincena. No, mi amado, no se trata de acercarte a Dios el 31 de diciembre. O sea, a Dios se le busca todos los días, en todo momento. Entonces voy a hacer una pequeña oración. De verdad, mi amado, si Dios ha tocado tu corazón en esta mañana, vamos a orar. Voy a orar por ti para que Dios te revele en qué área te tienes que preparar, en qué área le estás fallando. Pues Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te doy gracias, Padre. Gracias porque tu palabra nos habla, tu palabra nos exhorta, tu palabra nos anima, nos fortalece, Padre. Pero yo oro a ti, bendito Padre, dándote gracias por toda tu iglesia, por tu pueblo, Señor, aún por los que no te conocen, declarando, bendito Dios, que tú extenderás tu misericordia y tu gracia, Señor, sobre todas las personas. Oramos a ti que tu Santo Espíritu les visite y les revele en qué área en sus vidas se tienen que preparar. Gracias te doy, Padre, en esta hora. Recibe todo el honor y toda la gloria, bendito Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mi amado, que Dios te bendiga y hasta pronto.